El propósito de este canal es dar pautas básicas para abordar enfermedades o síntomas según la evidencia. No se recomienda ningún tratamiento sin supervisión médica. Buenas, les habla Dr. Shu. Esto es Academia Médica. Aprovechando este mes en el cual estoy grabando, editando y lanzando este video a mi canal, que es el mes de la lucha contra el cáncer de mama, entonces vamos a hablar de un tema muy interesante que es la mastodinia o mastalgia. Es como se conoce el dolor de mama. Les recuerdo que es mama, no senos. Los senos son los paranasales. Eh, por eso somos mamíferos. No es una mala palabra, aunque mucha gente la asocie. Pero no existe el cáncer de seno, sino el cáncer de mama y el dolor de mama como la mastodinia o la mastalgia. Hablando entonces de la mastalgia, podemos hablar de que es un dolor muy frecuente en mujeres, aproximadamente 70% lo han experimentado en su vida. Sin embargo, de este 70%, solo un 15% necesitarán tratamiento. Y la idea de esta valoración es para analizar, uno, si es propio el dolor de la mama o no, y dos, si necesita imagen y posteriormente tratamiento. Recuerden que es un síntoma raro de cáncer, ya que el cáncer solo el cáncer produce dolor cuando está afectando algún nervio o cuando comprime algún órgano adyacente. Entonces hablamos de un dolor intramamario, un dolor propio de la mama o mastodinia verdadera cuando es producido de la mama, y un dolor extramamario cuando se da en regiones adyacentes, pero se percibe en la mama. Puede ser dolores osteoarticulares, musculares, inclusive cutáneos, que no son propios de la glándula mamaria, pero que están inervados desde 3 a T5, es decir, por los mismos dermatomas. Este dolor intramamario se considera que es cíclico, aproximadamente 2/3 partes. Cíclico hace referencia a que tiene que ver con el ciclo ovárico. ¿Listo? Y esto se da por la estimulación de la progesterona a nivel de los asinos eh, mamarios como tal. Eh, hay unas pautas o unas formas para nosotros poder identificar este dolor que es cíclico, que es la gran mayoría del dolor intramamario. Primero, que es una semana antes de la menstruación, aproximadamente la semana 3, que es donde está la progesterona mucho más alta. Recuerden que el pico de progesterona es la semana 21, en un ciclo de 28 días, un ciclo ovárico de 28 días. Es bilateral, listo. Puedo leer uno más que otro, pero se dan los dos lados. Es más fuerte en el cuadrante superior externo, listo, y mejora con la menstruación. Son cosas importantes que al momento de nosotros valorar un dolor intramamario debemos tener en cuenta. Que mejore con la menstruación, que se dé una semanita, máximo dos antes del periodo. Esto porque obviamente hay periodos más largos de 32 días, etcétera. Pero básicamente ese es como el patrón, ¿no? Y que sea bilateral, ¿listo? Y que obviamente solo exista una leve turgencia en las mamas, sería como un hallazgo clínico. Las mujeres dicen que sienten las mamas más grandes, más turgentes, como más venosas, pero que después de la menstruación esto se les mejora. Este dolor obviamente no va a necesitar ninguna imagen porque no hay ninguna sospecha de malignidad ni ninguna otra patología. Se considera que entonces el dolor intramamario es acíclico cuando no cumple estas características, es decir, cuando no tiene que ver nada con la menstruación ni con los tiempos ni mejora con la menstruación. Generalmente es unilateral, listo, no tiene nada que ver con el cuadrante. eh, y a este es el que se le va a enviar imagen. Se considera que este es un tercio de los dolores intramamarios o de la mastodinia verdadera, porque hay una leve sospecha de malignidad. No todas son malignidad, pero digamos que si hay una patología propia de la mama, y vuelvo y repito, muy generalmente es algo unilateral. Las características de este dolor, como ya mencionamos las otras, es que es unilateral, es focal, es muy localizado. Listo, no se asocia a la menstruación y la ubicación es variable, no generalmente es como el otro que es el cuadrante superior externo, sino que puede ser en el inferior interno o en el superior interno, etc. Inclusive puede ser hasta enfocado en el pezón, en fin.
Las mamás grandes tienen una característica que al ser pendulares y al estirar el ligamento de Cooper, que es el que sostiene estas glándulas, pueden generar algún tipo de dolor. Entonces hay que estar muy atentos a esto eh, porque se puede deber. Listo, es una de las causas de estos dolores acíclicos. Otra causa es por el uso de hormonas. Las mujeres que utilizan anticonceptivos muy probablemente o cualquier otro tipo de hormonas pueden sentir algún tipo de molestia en las mamas y es debido obviamente a la carga adicional de progesterona. También la mastitis, que son las infecciones propias de la glándula mamaria, obviamente con la entrada de la infección, lo que es eritema, edema, hipertermia local, si están botando de pronto algún tipo de pus o incluso si está amamantando, que esté botando una leche de pronto con un color un poco más intenso, etcétera. Eh, Cáncer, obviamente, que es una de las causas que puede ser inflamatoria, pero en este se puede diferenciar o se puede sospechar por la mastitis, primero porque no mejora con el antibiótico, segundo porque no presenta fiebre y tercero porque tiene una piel en cáscara de naranja. ¿Listo? Y lo que mencionaba, no mejora con los antibióticos, algo muy importante. Porque muy probablemente la podemos tratar primero como una mastitis, pero no mejora con antibióticos, no hay fiebre, hay que sospechar un cáncer de mama inflamatorio. Listo, también tenemos los quistes mamarios solitarios, también es una causa de dolor. También tenemos la ectasia ductal, que es una causa de dolor mamario, y esto se da por distensión del conducto con inflamación que no depende de la infección, sino por el mismo cambio de la ectasia ductal. Listo, sí puede dar fiebre y puede dejar un nódulo posterior a esto. Otra es la enfermedad de Mondor, que es una tromboflebitis superficial de la vena torácico-epigástrica o toracoepigástrica. También puede generar algún tipo de dolor. Aquí vemos la vena toracoepigástrica. Hay diferentes formas, diferentes variantes, pero generalmente se ve una tortuosidad a nivel del lugar y esto nos podría hacer sospechar de este síndrome de Mondor. Otra cosa es alta dieta, dietas altísimas en grasa o café. No se sabe muy bien la causa, pero se considera que hay una estimulación local por niveles hormonales elevados. No se sabe cuál bien es la causa de que esto pueda generar dolores mamarios. Las mujeres con tabaquismo, obviamente por todo lo proinflamatorio que es el tabaco. La hidradenitis supurativa también es una causa de dolor mamario. Obviamente esto va a tener su supuración y su cambio cutáneo específico, pero como ya mencioné antes, puede generar algún tipo de alteración. También la enfermedad de Paget de la mama, también hay que tenerla muy presente. Generalmente se dan con cambios tanto en la forma de la areola como en la forma del pezón, cambios en la piel y es algo más crónico. ¿Listo? Otra cosa también es que en el dolor extramamario puede deberse a la pared torácica que está alterada y esto es generalmente por lesiones del pectoral mayor. ¿Listo? Por actividad repetitiva, las mujeres que hacen de pronto ejercicio, CrossFit, algún tipo de golpe también, ya sea a nivel de una condritis, por ejemplo, también por traumas, como lo mencionaba anteriormente, y el síndrome de post-toracostomía si en algún momento tuvieron toracostomía. Asimismo, también puede tener una radiculopatía, porque recuerden, como mencionábamos antes, que hay unos hermatomas que inervan esta zona, ya TTGT5, de pronto alguna mujer con un herpes zóster o alguna otra lesión que le haya alterado el nervio puede generar esto y el dolor es de tipo neuropático. Se irradia obviamente la zona cervical, puede ser por contracturas musculares o incluso por contracción de la raíz nerviosa a nivel cervical. Es muy importante también ver la valoración en estos casos donde analicemos un dolor de tipo neuropático. Recuerden que está el DN4, que es una escala muy fácil de hacer para identificar si ese dolor es neuropático o no. Y se puede hacer un examen de la columna cervical, sobre todo si la persona cuando mueve el cuello o lo flexiona o lo extensiona, genera parestesias en el miembro superior ipsilateral al dolor. Ya hablando entonces acerca de la mastodinia, ¿cuándo debemos nosotros enviar una imagen? Hombre, enviamos una imagen siempre cuando sea cíclico. Así consideremos que sea por el uso de hormona o de pronto porque tenga, no sé, una ectasia de antecedente. Enviemos igual siempre una imagen porque sería interesante de pronto descartar alguna otra cosa. Muy probablemente en las mastitis de entrada no se debería mandar imagen porque pues
podríamos hacer una prueba terapéutica, obviamente si no hay mejoría, sin mandar la imagen por la sospecha del cáncer inflamatorio, lo que estábamos hablando, o incluso por la misma enfermedad de Paget de la mama, etcétera. También si hay cambios del tamaño unilateral, es decir, si la mama empieza a deformarse, hay cambios en la piel, cambios en el pezón, que estaba vertido ahora está invertido, si hay algún tipo de secreción, sobre todo si es unilateral y si es sanguinolenta de entrada, listo, y si hay sensación de masa, con mucha más razón, sobre todo obviamente si es unilateral, debe enviarse una ecografía mamaria o una mamografía dependiendo la edad de la paciente. Entonces, en las menores de 30 años preferiríamos una ecografía mamaria. De los 30 a los 40 años como una brecha y se podría mandar en cualquiera de las dos. Esto depende de pronto del algoritmo que utilicen en tu unidad de trabajo o incluso en tu país. Pero los mayores de 40 años, definitiva, deberían enviar las dos. Obviamente se podría empezar con una y si de pronto se tiene un diagnóstico, de pronto una clasificación, un BIRAT 0 o algo de pronto 3 4 se podría enviar un otro examen complementario antes de pronto de intentar intervenir. Si la imagen es normal, obviamente cualquiera de las dos imágenes se considera que el riesgo de cáncer es de menos de 0.5%, o sea que realmente no hay cáncer. ¿Listo? Y hay cosas que no se deben revalorar, como una enfermedad fibroquística de la mama. Todas aquellas que tengan clasificación BIRATS 1 y 2 realmente no se debe hacer seguimiento. Se sabe que su dolor es debido a esto, a menos que haya algún cambio, como los que ya mencionamos, que empiece a haber un dolor unilateral y antes no lo era, o que aumente el dolor, o que se apreciara una masa, o que haya algún tipo de secreción en estos momentos, deformidad de la piel, pezón, etcétera. Ahí sí se podría enviar, pero de resto, solo por el dolor como tal, sin ningún otro cambio, y si el dolor no ha cambiado, y ya tiene una clasificación Barrett's 1 la verdad no sería pertinente envío de alguna imagen. Si la imagen benigna, es benigna, se considera un control de cada 6 meses por 2 años. Sin embargo, yo considero esto más positivo para un BIRATS 3 o 4, obviamente con imágenes que sugieran benignidad. Ya analizaremos eso un poco más adelante. Y si la imagen es maligna, obviamente lo mejor es hacer una biopsia con su tintura inmunohistoquímica, sus antígenos o sus exámenes sanguíneos propios del cáncer que estemos sospechando. Obviamente en la eco mamaria, si hay un quiste, no se requiere una valoración posterior, pero ya que el riesgo de cáncer es bajo. La sensibilidad 98 y un valor predictivo negativo 99, o sea, no manden uno nuevo. Sobre todo si es un quiste simple, y si es un quiste complejo, obviamente habría que valorar ese quiste complejo. En la mamografía, por ejemplo, detecta un 90% del cáncer en mayores de 40 años y obviamente puede haber una masa del tejido blando que genere distorsión en la arquitectura. Si te aparece eso en la mamografía, hay un 5% de probabilidad de que sea cáncer o incluso menos. Y si está especulada, por el contrario, te hablaría de que es muy probablemente cáncer. Esto aplicaría mucho para los BIRATS 3 y 4 de lo que estábamos hablando, en lo que no sabríamos de pronto si inclinarnos hacia la parte benigna o la parte maligna. Obviamente si tienen microcalcificaciones, aproximadamente un 60% de cáncer, sobre todo si son heterogéneas y gruesas, debería obviamente indicarse la biopsia. ¿Qué tratamiento tenemos para el dolor de mama como tal? Tenemos dos. Uno que son los medios físicos, obviamente podemos utilizar soporte físico, compresas y o masajes. El primero que es el sostén deportivo que se debería utilizar, sobre todo para estas mujeres con mamas pendulares, que también recuerden que estas hipertrofias mamarias severas pueden generar dolor cervical y dolor dorsal, entonces debe también valorarse esa parte. También se puede utilizar sostenes con soportes de arcos de acero para el día y unos soportes con, con soporte de apoyo suave en la noche para que permita dormir mejor. Listo. Y si hay una simetría, porque muy probablemente hay unas mujeres que fisiológicamente tengan una mama más grande que la otra y se utilizan personalizados, esto se puede hacer. Las compresas pueden ser tibias o frías dependiendo de lo que la persona sienta mejor y masajes obviamente que deben ser circulares. En los analgésicos podemos utilizar los de primera línea que son acetaminofén o vainas dependiendo del dolor y la tolerancia al dolor de la paciente. De segunda línea se puede utilizar danazol si esto no funciona, una dosis más o menos 200 miligramos al día y es muy bueno para la enfermedad fibroquística de la mama.
El tamoxifeno se podría utilizar solo si hay síntomas de menopausia, androgenización o hay calambres, ya que obviamente al ser un eh, inhibidor de los estrógenos, obviamente va a generar una disminución en toda la activación hormonal que va a haber y toda la estimulación hormonal que va a haber en esa zona. Y nada, espero que les haya gustado el tema. Esto es Academia Médica. Espero que le den like, se suscriban al canal, prendan la campanita y cualquier duda o cualquier aporte los leo en los comentarios. Muchas gracias.